La resolución es esto que estamos viendo, ¿no? Y entonces debemos amar, proteger, servir y enseñar la palabra de Dios como líder espiritual, no como jefe, no como capataz, no como patrón de fondo, sino como líder espiritual, amoroso, misericordioso, que se basa en el amor y la misericordia para servir y enseñar la palabra de Dios. También dice, prometo ser fiel a mi esposa, amarla, honrarla, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Esto es otra cosa que es muy importante y que como padre es importantísimo que el matrimonio sea sólido. Y para que sea sólido, yo como hombre necesito primero ser fiel a mi esposa, amarla, o sea, es parte de amarla, honrarla y estar dispuesto a dar mi vida por ella. Ahora, este dispuesto a dar la vida por ella no es solamente poner el pecho delante de las balas, ¿ya? Digamos de sentido literal, sino además de yo servirle a ella, de yo no responder como yo solía responder o como suelo responder. Tal vez porque a la hora de una discusión, por ejemplo, o de un desacuerdo, se pueden caldear los ánimos. Y antes tal vez, bueno, uno gritaba, decía cualquier cosa, ¿verdad? Golpeaba la mesa, le metía un puñetazo a la pared, pateaba al perro, lo que sea. Pero ahora ya no tiene que ser de esa forma. Entonces, tal vez yo pueda enojarme, por supuesto que nos podemos enojar. La Biblia dice que podemos enojarnos, pero no debemos pecar debido al enojo. Entonces, ya no pateo al perro, ya no grito a los cuatro vientos, ¿verdad? Sino que ahora trato de mantenerlo con calma. Puede ser que se me note que cambia mi tono de voz, ¿verdad? Que me ponga rojo, que frunza el ceño, en fin, etcétera, etcétera. Pero ya no puedo andar en lo que antes andaba. Definitivamente yo empiezo a dar mi vida por mi esposa también cuando yo empiezo a doblegarme a mí mismo por causa de Jesucristo. Porque dice como Jesucristo lo hizo por mí. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Que cuando yo peco, Jesús no viene aquí y me amenaza con el infierno, ni nada por el estilo, sino que Él pacientemente me corrige y me guía, ¿verdad? Hasta que yo me arrepienta. Entonces, yo tengo que hacer cosas similares con mi esposa. Yo no puedo responder con violencia como antes lo hacía, no puedo responder con aspereza como antes lo hacía, etcétera, etcétera. Ahí yo estoy muriendo a mí mismo, estoy dando mi vida por ella, como Jesucristo lo hizo por mí. Entonces el tema matrimonial es muy importante para los hijos también, porque cuando ellos ven un matrimonio sólido, ellos están tranquilos emocionalmente, con un piso estable y firme para poder seguir creciendo en esa base, ¿no? Hacia adelante. Después dice, prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Primero tengo que hacerlo yo. Es lo principal. Si yo no lo hago, no voy a tener la autoridad para enseñárselo a mis hijos. Entonces, yo debo bendecir a mis hijos. Con bendecirlo no es decirle Dios te bendiga, hijo, o no solamente. Bendecirlo es, tú puedes hacerlo, no te preocupes, vas a avanzar, ya tú vas a ver que vas a poder resolver la dificultad, etcétera, etcétera, ¿no? Esas palabras de ánimo, el darle el ánimo para que ellos entiendan que pueden, es porque ellos lo van a entender como que pueden y lo van a hacer así. Tú puedes hacerlo. Entonces, además, enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Entonces, estar pendiente de que lean la Biblia, de que oren, hablarles las palabras del Señor. ¿Se acuerdan como dice la Biblia? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando estés en el campo, donde sea, tú debes enseñarle la palabra de Dios. Entonces,
Pero no solamente eso, sino que tú debes modelar la palabra de Dios en tu vida. Porque si tú como papá estás coimeando para hacer el negocio, si tú como papá estás amenazando para poder controlar y mantener tu trabajo, o tus subalternos, o tus compañeros de trabajo, o tus negocios, a través del miedo, del control, entonces tú no estás modelando la palabra de Dios en tu vida, tú estás modelando el viejo hombre, la naturaleza caída, el pecado, ¿no? El sistema satánico, eso es lo que estarías modelando. Y eso los hijos lo ven y lo aprenden. Más aprenden lo que tú haces que lo que tú dices. Después prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Y aquí la cosa es, ¿lo haces tú? Tú tienes que vivir de esta manera para poder instruirlos también, para que honren a las autoridades y vivan responsablemente, que tomen responsabilidades. Si ellos toman malas decisiones, que asuman las consecuencias de sus malas decisiones. Yo como papá no puedo resolverle las cosas a mis hijos. Si mis hijos son, por ejemplo, regañados por sus profesores, yo no voy a hacer como hacen la mayoría de padres hoy en día y voy a enfrentar violentamente al profesor. No, no, no. Lo primero que hago es decirle, ¿qué hiciste? No, papá, ¿qué hice aquí? Bueno, entonces, bien hecho que te regañaron, buenísimo. Me parece genial. ¿Y por qué eso? Bueno, porque si no yo soy un irresponsable si voy allá y le arreglo las cosas y siempre papito le está solucionando los problemas al hijo. El hijo no crece con un sentido de responsabilidad, sino todo lo contrario, caprichoso, irresponsable. El mundo me debe algo, ¿no? Y eso no es así, está lejos de la realidad. La sobreprotección, por ejemplo, es dañina para nuestros hijos. Después, prometo enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. No significa que te vas a enmascarar y vas a salir a luchar por la justicia con una capa. No, pero luchar por la justicia significa que tú buscas y luchas por la justicia de Dios. No está hablando de salir a atrapar criminales, pero sí de implantar la justicia de Dios en nuestras vidas. Entonces yo prometo enfrentar el mal, enfrentarlo. El mal se enfrenta, no se huye, uno no se hace la vista gorda, sino que enfrentamos el mal, oramos por eso. ¿Cómo se llama? Nos confrontamos unos a otros con eso. Tratamos de implementar la justicia de Dios en nuestras casas y amamos la misericordia en lugar de la venganza, en lugar de la maldad, de la malignidad. Aprendemos a amar la misericordia. Después prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. ¿No? Esto es algo que es también crucial, porque yo debo orar por los demás. Esta es la oración de intercesión. Tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Son cosas que son importantes para que nuestros hijos puedan verlo reflejado en nosotros y ellos puedan finalmente imitarlo. Obviamente todo lo que nosotros veamos, o mejor dicho, hagamos para que ellos lo vean, viene de una única fuente que es la Biblia, donde nosotros vamos modelando nuestro comportamiento de acuerdo al carácter de Jesucristo que encontramos en la Biblia. Después prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes haya defraudado. Entonces, bueno, yo trabajo con diligencia, proveo para las necesidades de mi familia, es una máxima también en mi vida, ¿no? No hacerlo me vuelve peor que un incrédulo.
Perdonar a los que me hacen mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado es también importantísimo, y es importantísimo que mis hijos puedan verlo también. No que no que sea algo escondido que ellos no sepan. Por eso en casa debe haber comunicación y deben saber lo que papá está haciendo, ¿no? Los problemas que está enfrentando, porque eso hace que el hijo aprenda. Cuando nosotros tenemos una vida laboral totalmente ajena a la familia, donde la familia no tiene ni idea qué hace papá. Sabe que tiene su empresa, una oficina, pero no sabe qué hace, si hay problemas, si no, en fin, etcétera, etcétera. Se pierde la oportunidad de poder enseñar también cómo Dios obra en la vida laboral. Es importante. Después prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como un hombre responsable ante Dios. ¿Sí? Es importante, como dije hace un momento, ¿verdad? Que yo pueda arrepentirme, pedir perdón, el hecho de que mis hijos puedan ver que papá se equivoca, que no es infalible, que se equivoca y que pide perdón. Wow, eso es sanador, es una lección tremenda, ¿verdad? Para la vida, para que ellos también puedan hacer lo mismo después con sus hijos y con otras personas. Prometo tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia y obedecer su palabra y hacer su voluntad. Bueno, tiene que ver con el amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Y finalmente prometo esforzarme valientemente con la fortaleza que Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria. Porque al final, lo importante, queridos, es que todo sea para su gloria. Porque lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios. Debe reflejar a Dios, honrar a Dios. Si honra a Dios, yo lo hago. Si no lo honra, no lo hago, aunque yo haya estado acostumbrado a hacerlo. Estos son filtros que son claves para la vida cristiana. Finalmente, como dijo Josué en el versículo 24:15, en la última parte, en la parte C, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es una determinación que tomó Josué hace miles de años, hace como 5,000 años aproximadamente, y es una determinación que tenemos que tomar cada uno de nosotros si de verdad nosotros queremos que Dios sea el que gobierne nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. En el Salmo 78, queridos, y con este salmo yo termino ya. Hay varios versículos que quiero tocar acá rápidamente, pero para que entiendan, ¿verdad? Para que entendamos todos de manera general de qué se trata esto y por qué. ¿Por qué? Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Entonces aquí tenemos en estos primeros 5 versículos, tenemos, la importancia, o sea, tenemos el mandamiento, nos está recordando básicamente el mandamiento antiguo que Dios nos dio en Deuteronomio. ¿Se acuerdan que Deuteronomio empezaba? Háblale estas cosas a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, en el camino, en el campo, etcétera, etcétera. Háblaselas, ¿no?
Lo de Salmos es aún mucho más moderno, por decirlo, que Deuteronomio. Fue muchos años después, siglos después. Y aquí él nos está recordando, ojo, acuérdense que nosotros debemos contarle a la generación venidera, es decir, a nuestros hijos, las alabanzas de Jehová, su potencia, es decir, su poder, y las maravillas que hizo. Eso es importante que nosotros lo contemos a nuestros hijos y vamos a ver por qué, ¿no? Él mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. O sea, que el propósito por el cual yo debo o nosotros debemos contarle a nuestros hijos, como dicen en esta lámina, las alabanzas de Jehová y su poder y las maravillas que hizo, es para que pongan su confianza en Dios. Para que pongan su confianza en Dios. Ah, pastor, pero es que eso es muy sencillo, es muy elemental. Sí, es la base. Confiar en Dios para no olvidarnos de lo que Dios ha hecho, para que guardemos sus mandamientos. Este es el propósito, queridos. Si nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, nos vamos a olvidar de obedecer a Dios, porque lo vamos a humanizar y Dios no es humano. Dios es Dios y no pierde su poder, su misericordia, su amor, todo no lo pierde porque lo humanicemos. El problema está en nosotros, que cuando humanizamos a Dios, bueno, empezamos a creer que Dios es como nosotros, limitado, no tan poderoso y no digno de confianza. Por eso es que es importante hablar la palabra de Dios todos los días en casa. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas estuvimos hablando que tenga firmeza y valentía. Firmeza y valentía. Acuérdate de esas palabras. Entonces, es para eso que nosotros pensamos, analizamos y proclamamos las palabras de Dios en nuestra casa para poner en Dios nuestra confianza, para que no se nos olviden las obras de Dios y para que obedezcamos sus mandamientos. En el versículo 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, es para que no vayan a ser como nuestros antepasados, que fueron rebeldes, que no dispusieron su corazón hacia Dios. Dice en el 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Por eso es que es importante meditar en la palabra de Dios, queridos, constantemente. Esto no es una cosa de que porque, es que el pastor dijo, el pastor mandó, ¿verdad? Es que tengo que, hoy me toca leer la Biblia, ya oré, ya como que fuera un checklist donde tú vas haciendo check, 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 ¿no? Y ya lo hice y cumplí. No, queridos, esto no es una religión. Esto es una relación con Dios que marca un estilo de vida en nosotros de aquí en adelante. Y todo tiene una lógica y un porqué. No es porque sí nomás, es que tiene una razón hacia nosotros. Cuando Dios nos pide que
nosotros hablemos su palabra y la analicemos constantemente, que la tomemos en cuenta, que obedezcamos sus mandamientos, etcétera, etcétera, no es porque Él quiere ser un tirano ególatra que quiere ser alabado y admirado todo el tiempo. No, es porque a nosotros nos hace bien. Es porque nosotros lo necesitamos. Porque Dios sabe que nosotros así funcionamos mejor, hacemos las cosas mejor, amamos, aprendemos a amar, aprendemos a ser íntegros, aprendemos a vivir mejor. No se trata de un ególatra cósmico, ¿verdad? Que quiere controlar todo, como muchas veces los ateos dicen, sino se trata de un Dios amoroso que está, digamos, pendiente del detalle en nuestras vidas. Por último, nosotros también debemos obedecer al Señor, ¿verdad? Y tomarlo en cuenta en todo lo que hacemos, simplemente porque Él es digno, porque Él es Dios. Simplemente porque Él es el que él sí que lo merece. Él hizo todo en la cruz por nosotros. Por último, finalmente se trata de eso además. ¿Quién soy yo para no obedecer a aquel que dio su vida por mí? A aquel que dio su vida y no solamente dio su vida, sino que me dio vida eterna. ¿Quién soy yo ahora para decirle no, no me da la gana de hacer esto? No, no lo voy a hacer así. Avancemos, queridos. Dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Aquí el salmista, que es Asaf, empieza a contar, en resumidas cuentas, algunas de las maravillas que Dios ha hecho, como recordando, señores, no nos olvidemos que Dios ha hecho esto por nosotros. Envió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos, como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Con todo lo que Dios los sacó de Egipto, pasaron por el Mar Rojo y vieron como muros de agua de un lado y de otro, pasaron por tierra seca, les llovió maná, les sacó agua de la roca que los protegía del sol, poniéndoles una nube encima, ¿verdad?, de todo el pueblo para que les diera sombra y los alumbraba de noche con un torbellino de fuego. Con todo y eso, dice en el versículo 17, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Querían un menú, se cansaron del maná. Entre paréntesis, no los culpo, yo también me hubiera agotado, porque soy un ser humano igual que ellos. No hay diferencia, queridos. Pero pidieron comida a su gusto. Uno lo quería 3/4, otro terminó medio, ¿verdad? Otro con salsita barbecue, no sé qué. Querían comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Además querían una buena mesa, un banquete, ¿verdad? A 5 tenedores, no sé. Pero la cosa dice, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, básicamente, si él hizo que brotara agua de una roca, ¿no va a poder alimentarlos? ¿Acaso? O sea, hizo algo mucho más complejo. De hecho, ya estaban comiendo maná, que era como un pan de ángeles, dice la Biblia, un pan celestial. Pero ellos ahora querían carne. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, yo Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios,
ni habían confiado en su salvación. No creyeron eso, porque parte de las quejas era la siguiente. Ellos decían, Moisés y Dios nos ha sacado al desierto a morir en el desierto, porque aquí ya estamos hastiados de este maná y y no tenemos comida. A ese punto fue. Nos sacaron a morir en el desierto. Entonces Dios dijo, ¿qué? Se volvieron locos. Entonces se indignó porque no creyeron en él, ni habían creído, ni habían confiado en su salvación, sino que disminuyeron a Dios por completo. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Eso fue lo que hizo. En algún momento ellos están hastiados del maná y dijeron, queremos comer carne, pollo a la brasa, pollo al arroz, pero ¿verdad? Filé miñón. Y el Señor se indignó y entonces hizo que un viento del oriente soplara muy fuerte y se trajo aves de otro lado, ¿verdad? Y cayeron exhaustas, cayeron en el campamento, y entonces la gente pudo comer carne. Dice en el 29, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, pero no habían quitado de sí su anhelo, y aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios. Recuerden que tentar a Dios, queridos, hace un par de semanas lo vimos también, es un pecado grave que enfurece a Dios mucho. La murmuración, la queja, la falta de agradecimiento y el tentar a Dios son pecados que enfurecen a Dios mucho. En el 32 dice, con todo esto pecaron aún, o sea, no les bastó, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. No solamente no les bastó, no nos basta a nosotros tampoco, queridos. Ya el Señor nos salvó, el Señor ha demostrado, ha hecho demostraciones a muchos de nosotros por mucho tiempo, por muchos años. Y todavía no entendemos y seguimos pecando. Y no damos crédito a sus maravillas, a sus milagros. Creemos, por ejemplo, hoy en día, mucha gente no cree, por ejemplo, en los milagros que hizo Jesús, no cree en las cosas que ha hecho Dios. Echar fuera demonios era antes, ya no. Hablar en lenguas era antes, ya no. Sanar enfermos era antes, ya no. Hay mucha gente así todavía, pero nosotros debemos creerlo. Aunque nos parezca fantasioso, tenemos que creerlo, o debemos creerlo, es bueno creerlo. Porque al creerlo, yo le estoy diciendo a Dios, Señor, yo no lo he visto nunca, pero yo sí creo que tú eres capaz de eso, que lo hiciste. Yo sí creo que lo hiciste. Y eso te empieza a abrir la puerta para que Dios empiece a manifestar también en tu vida de manera sobrenatural. Entonces, por tanto, dice en el 33, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, igual que nosotros. Cuando estamos en problema, entonces buscamos a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, ahí sí, ¿no? Ahí sí, cuando estamos en problemas, Señor, no sé qué, perdemos el trabajo, Señor, entonces ahí sí, nos arrodillamos, oramos, ¿verdad? Hacemos todas esas cosas porque entendemos que Dios es nuestro proveedor. Si no lo hacemos, con todo y los problemas, entonces todavía estamos confiando en nuestras fuerzas
no estamos confiando en el Señor. Y es bueno empezar a confiar cuanto antes, ¿no? Estoy poniéndome en todos los escenarios. Tal vez nos podemos identificar en unos más que otros. Pero normalmente es así. Cuando los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Ahí sí, claro. Pero nosotros somos iguales, no hay diferencia. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Ah, claro, ¿verdad? Ahora me acuerdo. Y el Dios Altísimo, su Redentor. Ahí sí, ahí sí. Dice en el 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. O sea, que era de la boca para afuera, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Cuidado, querido, que me escuchas, cuidado, porque tú podrás decir muchas cosas, pero si es de la boca para afuera, el Señor está viendo tu corazón más que tu boca. El Señor sabe quién es realmente suyo y quién no, aunque se congregue. Y esto es importante que todos lo sepamos, porque aquí no venimos a mentirnos ni a tapar el sol con un dedo. Si en tu corazón tú todavía no estás buscando al Señor, si en tu corazón te importa poco lo que el Señor diga en su palabra y no la aplicas, entonces puede haber un problema un poco más profundo que requiere de un verdadero arrepentimiento y un verdadero reconocimiento del señorío de Jesucristo en tu vida. Si es así, yo te invito a que me escribas de manera privada un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para conversar del tema y verlo, ¿sí? Porque aquí es importante que todos vayamos al arrepentimiento, demos frutos dignos de arrepentimiento, porque eso significa que verdaderamente somos sus hijos. Entonces, en el 38 dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. A ese punto es misericordioso el Señor, aun cuando Él tiene toda la potestad de hacer lo que quiera. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Eso somos nosotros, queridos. Un pedazo de carne, un soplo que va y ya no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron por el yermo, en el yermo? O sea, ¿cuántas veces pecaron contra él? ¿Cuántas veces nosotros seguimos pecando contra nuestro Dios santo, misericordioso, que aún a pesar de nosotros nos ama y no nos castiga como merecemos? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Ahí faltó una y otra vez. Falta completar ahí una y otra vez. Bueno, yo que Asaf le hubiera puesto, él no lo puso, ok, una y otra. Volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Por eso es que es importante recordar lo que Dios ha hecho por nuestros antepasados y por nosotros. Es importante. Entonces, no se acordaron de su mano. Bueno, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Está hablando de las plagas de Egipto. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino en su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo.
hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Está recordando las plagas de Egipto, queridos. Todo lo que Dios hizo y cómo los hizo salir de Egipto a todo Israel, cerca de 2 millones de personas, como un solo rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, a pesar de todo eso, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, es decir, con sus altares, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó. Está hablando del becerro de oro. Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Es decir, hubo guerras, hubo mucha muerte en Israel por causa de las guerras, por causa de los saqueos, etcétera, etcétera. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Entonces, después que dejó que los enemigos le dieran una buena lección a Israel, el Señor paró a los enemigos, ¿verdad? Y los abatió él mismo. Y todo esto, ¿por qué, queridos? ¿Por qué el pecado una y otra vez, a pesar de lo que Dios hizo? Porque se les olvida lo que Dios hizo. Cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de que abrió el mar rojo, de que dio maná del cielo, o a nosotros nos ha dado su salvación, nos ha dado su Hijo, lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, lo que significa la cruz para nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué derramó su sangre? Porque con su sangre nos compró, somos ahora de Él, Él es nuestro dueño, nuestro amo, nos debemos a Él, Él nos ama, nos llama y nos cubre bajo sus alas como la gallina cubre a sus polluelos, que tiene misericordia, que nos extiende su mano, que nos ayuda, que hace todo por nosotros, que nos da el trabajo, que nos da el alimento, que nos perdona cada rato, que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos, hace justicia en medio de nosotros, nos da oportunidad de ser transformados escuchando su palabra. Vivimos en un país donde podemos congregarnos, alabar a Dios Todopoderoso libremente, incluso en un parque, en la calle o donde sea que estemos nosotros. Todas esas cosas que nosotros damos por sentado provienen de Dios. Nuestra inteligencia, nuestras capacidades, lo que tenemos, lo que nos falta también es porque Dios lo ha dispuesto así, porque Él tiene propósitos para nosotros. Y todo eso y mucho más viene de Dios. Nuestra respiración viene de Dios. Si Él quisiera, no tenemos una exhalación más. Pero hasta ahora ha querido que fuera de otra manera.